Atención a lo que vamos a decir en este momento. Atención la gente del Hospital Toribio Bencosme. Prendan la televisión, súbanlo, porque los datos que vamos a dar son interesantes en esta primera etapa de Calentando la Noche con los Biberones, que está haciendo una investigación. Se ha dado un caso del señor Franklin Martín Camacho Tejada, de Juan López. Estos datos que estamos dando fueron proporcionados a alguna parte de la familia que están de acuerdo con estos datos que vamos a dar. Okay. O sea, no estamos bloqueando, ¿verdad? Franklin Martín Camacho Tejada llegó al hospital luego de sufrir un accidente de tránsito en una motocicleta. Llegó al hospital la noche del 29 de marzo del 2026 y falleció posteriormente luego de complicaciones médicas que presuntamente no fueron diagnosticadas ni tratadas oportunamente durante la primera evaluación, el internamiento que se le hizo en el hospital. El señor Franklin llegó al 29, pero figura que fue ingresado el día 30 porque pasó de las 12 de la noche. Y al momento de su ingreso, atención, al momento de su ingreso que llegó accidentado al hospital, tenía fractura en 2 dedos de los pies, ¿verdad? En 2 dedos de una pierna, fractura. Tenía una herida, ahí la están viendo en la imagen, los que nos siguen por YouTube. Tenía herida en la rodilla izquierda, tenía herida en la cabeza, múltiples, como se ven en pantalla, múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, fuertes dolores productos del mismo impacto de los golpes recibidos, y según el resumen médico emitido por los médicos que le atendieron el 30 de marzo, se le realizó una cirugía relacionada solamente, atención, lo único que se le corrigió, ¿verdad? Se le atendió. Lo único que se le atendió fue la fractura en los dedos. En los 2 dedos que tenía. Y después que le hicieron, le saturaron los dedos, ¿verdad? Lo despacharon a su casa. Y se fue con un familiar en un vehículo privado a su casa de alta. De alta se fue. El día 31 de marzo, o sea, el otro día en la mañana, recibió el alta médica y fue enviado a su residencia. Señores, aun cuando él fue a la residencia, tenía golpes, o sea, tenía los golpes y dolor fuerte. Le decían que eso era normal. ¿Cómo? Que le podía doler porque los golpes del accidente, ¿verdad? Mira, ahí está en su casa. En la imagen que está aquí, está en su casa descansando. Fue trasladado en un vehículo por un familiar, ¿verdad? Y no fue trasladado en ambulancia. No fue remitido a ningún centro de salud. O sea, se fue para su casa. Váyase. Se fue para su casa. Ahí está en su casa acostado. ¿Qué pasa? El paciente le empezó a dar dolores en el pecho, en la espalda, en el tórax, y fue trasladado de urgencia por los familiares a un centro privado de aquí, que fue el Centro Médico Guadalupe. De emergencia lo llevaron en el 911. De emergencia lo llevaron, y véralo ahí donde está al otro lado ahí, cuando fue ingresado en el Hospital Toribio Bencosme. Fue ingresado inmediatamente en cuidados intensivos y tuvo que ser entubado. ¿Cómo? Mírenlo ahí. El hombre que fue despachado porque le arreglaron los deditos. Los deditos. Mírenlo ahí. ¿Ustedes sabían lo que se le detectó? ¿Qué pasó? Sí. El vaso. Lo tenía roto. El vaso del ¿cómo se llama eso? El vaso roto. El vaso Vaso capilar. Lo tenía roto. No, vaso capilar. Perdón. Fue la parte del estómago. Sí, sí. El vaso. Tuvo una serie de... Déjame verificar algo, Bardel. Sí. De lo que fue ya la parte... Porque esto es un informe que hemos está recibido. detallado y tengo los documentos aquí. Y está detallado completo. Y todo. Pero pasar algo aquí de la información importante para que la gente sepa ya el por qué. Aquí está la parte, ¿verdad? Aquí está. Esta partecita que dice, según el reporte médico, su muerte se debió a un shock séptico. Usted sabe que los shocks sépticos se dan cuando no se tratan las hemorragias internas. Dentro, sí. Y
e hipovolémico en resolución postquirúrgico del 7º día por esplenectomía, neumonía por broncoaspiración. Oye, todo eso. No se le detectó nada de eso en el hospital. Anemia severa grado 3. Ay, ay, ay. Obesidad mórbida, entre otras causas. Eso fue lo que le produjo la muerte luego de que no se despachara. Sí, pero las posibles irregularidades de esto... O negligencia. Posible ¿no? negligencia es la omisión del diagnóstico que no se le hizo. ¿Cómo es posible que un paciente llegue a una emergencia y no se le haga un estudio que pueda detectar que el vaso por lo menos una placa. Una placa se le hiciera. Que no se le profundice en los golpes. Cuando usted tiene golpe en la cabeza, en el cuerpo, usted sabe que por dentro puede estar muy mal logrado. Claro. Muy mal logrado. Los protocolos médicos aplicados no son lo que se hicieron. No son correctos. Lo correcto es hacer una tomografía y una sonografía. Una sonografía que te da, ¿verdad?, la visión de cómo están todos tus órganos en la parte, ¿verdad?, del estómago, y la sonografía que te da ya una amplitud de cualquier, digamos, trauma que puedas tener en la cabeza, en la espalda o en otra parte del cuerpo, porque ese tipo de cosas se producen de hemorragia cuando no se detectan ese tipo de cosas. ¿Sabes cuando la tomografía se asemeja y ven algo raro, entonces le mandan a realizar una resonancia que es todavía más profundo? Exacto. Este estudio, y así verificar si tiene algunos coágulos, lo que sea que pueda tener. Esto es lo que es un tema de negligencia. Mira, más que todo. ¿Tú sabes cuánto gastó la familia de Franklin en ese centro privado? Cerca de 3 millones de pesos. Y fue por 2 deditos. Porque se lo llevaron sin hacerle el diagnóstico y estuvo entubado en cuidado intensivo por casi 8 días en la clínica. Oye, más de 3 millones de pesos. Y yo conozco, porque me han dicho de la esposa de Franklin, que es una trabajadora en Estados Unidos, y era mandando dinero para acá, para poder salvar la vida de su esposo. Al final, no se pudo. Lamentablemente falleció Franklin por esa negligencia y un diagnóstico malo. Y esto es de las pocas cosas que estamos resaltando aquí. Un caso de tantos que ocurren en el hospital. Y ojalá que en el hospital nos den una respuesta sobre este caso. Eso no la vamos a tener. Y ojalá que se realice una investigación profunda las autoridades sobre este caso. El Servicio Nacional de Salud también. Que le pida información a su directora, Miguelina Comprés, que dicen que se la van a llevar de ahí o que ella va a renunciar. No sé si es verdad, si se la van a llevar o si ella va a renunciar. Tiene una semana que Norberto ha dicho que sí, que renuncie, que lo que le conviene es renunciar. Pero yo no me atrevo a decir eso. Sí. No, mira, Bardo. Entonces, lo importante es que se aclare. Tengo aquí también una certificación del hospital donde le da el alta. Sí. Pero tú sabes cuándo le hicieron esta certificación, el día 8. Él estaba intubado cuando hicieron eso. Del hospital. Esa certificación. Entubado estaba él. Esa alta médica. Una certificación del alta, sí, que fue trasladado a un hospital privado, que no fue así, porque él se fue con un familiar para su casa, porque le dieron de alta. O sea, la misma noche que se produjo el accidente. Al otro día, porque llegó a las 12 de la noche. Exacto. Al otro día se fue para su casa. Que al otro día era que procedía a hacer todos los procedimientos del lugar, Sí, del porque protocolo. la certificación lo que quiere decir o dejar entredicho que fue trasladado a otro centro de salud. Y no fue así. Y yo lo Porque mandan cuando a su tú lo casa. mandas a un centro de salud, lo mandan en una ambulancia. Sí, con un Lo médico mandan con un cabecera. médico, lo refieren con un expediente, ¿verdad? Pero no fue así, lo mandaron a su casa, fue. Entonces eso debe ser investigado, porque hay muchos casos que incluso me han llegado y estoy investigando más. Mira, Y hay un caso muy fuerte ahí, con unos nombramientos, con unos nombramientos que no sé. familiares. Hay un médico aquí en Moca Familiares. que está suspendido, Ay. que mínimo es el ministro o el director del Servicio Nacional de Salud. Ese es más que Landrón ahí. Más que Porque Landrón. él es el que nombra, le llevan los certificados.
Pero más adelante, porque estoy investigando. Pero no el de los rumores. No, tranquilo, que más adelante, déjalo ahí. Sí, vamos a Déjalo dejarlo ahí ahí. porque más adelante le tengo datos de eso. Atención, Norberto. Una de las cosas, antes de Norberto, y discúlpame, yo sé que Norberto tiene algo muy importante. Nosotros denunciamos varias veces, tanto desde este programa, ¿verdad? Y desde la emisora Radio Idea 99.5, de ese tipo de situaciones que mayormente se dan en la emergencia del Hospital Toribio Bencosme. Muchas veces estos médicos pasantes, que a veces son estudiantes universitarios, a veces no tienen la compañía del profesional del área y quizás toman decisiones porque lo entiende así, de esa manera, porque le dio la gana. Pero la falta de dominio, la falta de negligencia, por ejemplo, en el sentido usted quien administra, por ejemplo, la dirección del hospital, siempre tome carta en el asunto, porque la denuncia cuando llegan es por algo. Cuando denunciamos que los médicos paran chateando, es por algo que lo denunciamos. No es porque a nosotros nos da la maldita gana o nos cogemos con el hospital. No, es la realidad que vive el ciudadano, el usuario, día a día, lamentablemente. Ahí hay otro caso, Norberto, que tú tienes más información de él. Mira, ese es el caso de María Curso Liriano, una parturienta que le hicieron cesárea. Todo salió bien, según dicen los familiares, pero al final de la jornada, la parturienta muere. Oiga el dato, salió bien y al final de la jornada, la parturienta muere. Pero vamos a escuchar de viva voz del familiar lo que dice. Vamos a escuchar. La doctora. La mataron. Ok. La mataron a esa gente. Ella tenía un problema y no le resolvieron. Después de operar vinieron a resolverle. Mire esto ahora. Yo no tengo vida. ¿Cómo llegó ella aquí ayer? Ella llegó bien. Ella estaba bien. Después de la operación también estaba bien. ¿Qué le dicen los médicos que pasó aquí? Hay un problema en el útero. Pero eso debían resolverlo a ellos. El mismo día que le sacan el bebé. ¿Y el bebé cómo se encuentra? El bebé? Está bien. ¿Cuántos hijos tú tienes con ella más o menos? ¿Tienes más niños con 3 niños con ella? Sí. Ok. Joven. La asesinaron aquí en el hospital. ¿A dónde? ¿Dónde? En el hospital. Yo me engranojo solamente de ver las imágenes, pero la información que tenemos es que a quienes pusieron a darle los puntos son practicantes, estudiantes de medicina. Por Dios, ¿cómo es posible que van a poner en manos de una persona sin la experiencia a una joven así? Pero lo peor de todo es, Juan, por favor, pon otras imágenes de la señora María del Carmen Guzmán. Ay, ese caso sí es lamentable. Una señora que también fue llevada al hospital de Moca con una obstrucción intestinal y después de 6 días que no le controlaban esa obstrucción intestinal. Miren. Miren, ahí está ella. Miren el antes, cómo llegó. Después de miren. Y miren cómo quedó. Ay, padre amado. Entonces, los familiares, al ver la situación, le firman un papel para llevársela a la Coromina. En la Coromina le sacan 3 fundas de heces fecales. Ay, Dios mío. Y tienen entonces que llevársela a la capital. Luego vuelve a Cabral Ibáez. Pero al final de la jornada la señora murió. Una señora de 64 años. Pero recuerden ustedes también que en el hospital hablamos aquí en Biberones Extremos de lo que le pasó a la señora del Picacho, mi comunidad. Es decir, que las autoridades están obligadas a dar respuesta. Y ese hospital está intervenido desde el mes de marzo. ¿Cómo? Y el doctor Julio César Landrón ya tiene que buscarle una solución a eso, y el ministro de Salud Pública. Porque no es posible que los ciudadanos
pues como no tienen los recursos económicos suficientes para un centro privado, tienen que ir al hospital del pueblo. Pero, como decía Bardely, estamos investigando otro caso, que ya tenemos preinforme, pero hasta que no tengamos el informe oficial con la documentación a mano, no lo vamos a dar. Pero ese hospital está intervenido, y como está intervenido, debieron ya suspender o destituir su directora. Porque el pueblo está yendo al hospital confiando en los médicos, y al final de la jornada los que están saliendo es muertos. Ay, mamá. Bueno, Vamos a pausa, señores. en breve seguimos. Continuamos. Biberones extremos. Búscame la pastilla, por favor. Biberones extremos por tu obedio. Agárrate.